Monte Claro despertaba con prisa. Como cada lunes, el centro financiero de la ciudad era un hervidero de trajes apurados, bocinas impacientes y tazas de café que parecían imprescindibles para sobrevivir. A mitad de la avenida principal, se levantaba el edificio de Grupo Centria, una de las empresas de logística y servicios más grandes de la región. El vestíbulo de la torre era amplio, luminoso y de piso tan brillante que parecía nuevo cada mañana. Sin embargo, pocos sabían quién lo mantenía así. Claudia Morales, con su uniforme gris claro y su carrito de limpieza, ya había trapeado 2 veces antes de que el reloj marcara las 7. Movía el trapo con movimientos suaves y firmes, con una concentración casi meditativa. No hablaba mucho. Nunca llegaba tarde. Y nadie, absolutamente nadie, sabía más que su nombre escrito en la escarapela de identificación. La mayoría de empleados pasaban a su lado sin verla. Algunos la saludaban con un buenos días rápido, otros ni eso. Para ellos, Claudia era parte del paisaje, una figura que entraba y salía por las puertas de servicio, siempre en silencio, siempre en segundo plano. Esa mañana, todo cambió. Mientras Claudia limpiaba cerca del directorio digital del edificio, notó a un señor mayor, de expresión confundida y traje algo arrugado, intentando orientarse. Sin pensarlo, se acercó. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con cortesía. ¿Habla japonés?, balbuceó él, mostrando una hoja con caracteres. Hablando en japonés, respondió Claudia con fluidez, y comenzó a explicarle cómo llegar a la sala de reuniones en su idioma. No sabía que alguien la estaba observando. Andrés Rivera, el CEO de Grupo Centria, venía entrando desde el estacionamiento subterráneo. Como siempre, su mente estaba en las reuniones, los presupuestos y la agenda del día. Pero algo detuvo sus pasos. Escuchó japonés. Perfecto, claro. Y no salía de una llamada ni de la boca de un visitante extranjero. Era la voz de alguien local, de una mujer, de una trabajadora. Se acercó con curiosidad. Claudia terminó de ayudar al visitante, le sonrió y se giró justo a tiempo para notar a un mensajero que buscaba firmar una entrega. «Puede dejarlo en recepción, yo aviso al encargado», le dijo en árabe egipcio. El mensajero asintió, sorprendido. En ese momento, otro ejecutivo pasaba discutiendo con una colega sobre etiquetas mal traducidas en unas cajas. Claudia se acercó y, en un francés impecable, explicó la diferencia entre los nombres de los productos y señaló lo que debía corregirse. Andrés no salía de su asombro. La había visto cientos de veces, cruzándose en los pasillos o en el ascensor de servicio. Siempre educada, siempre callada. Nunca imaginó que la mujer que limpiaba los baños sabía más idiomas que el equipo de relaciones internacionales. Se acercó. «Disculpa», dijo, buscando sus palabras. «Eso era japonés, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Claudia sin titubear. «¿Y luego árabe, y francés?» «También hablo portugués, alemán, italiano, suajili y algo de latín», dijo con una calma absoluta, como si hablara del clima. Andrés no supo qué decir. Había trabajado con traductores, viajado por medio mundo, armado equipos interculturales, y ahora, frente a él, la persona más preparada que había visto en años estaba vestida con uniforme de limpieza. «¿Cómo te llamas?» «Claudia». «Claudia Morales». Hubo un silencio breve. Andrés pensó rápido. Tenía una reunión en el piso 19, el día recién comenzaba, pero sentía que algo mucho más grande estaba pasando. «¿Tienes unos minutos? Me gustaría hablar contigo en mi oficina». Claudia parpadeó, sorprendida. Lo miró con desconfianza, como quien no está acostumbrado a que la vida le dé giros. Pero finalmente, asintió. «Está bien». Andrés pulsó el botón del ascensor y le sostuvo la puerta. Subieron en silencio. Claudia, con las manos cruzadas frente al cuerpo, apenas respiraba. Cuando llegaron, el piso ejecutivo olía a madera cara, cítricos y cuero. Dinero, si tuviera aroma. La recepcionista levantó la vista, confundida al verlos juntos, pero Andrés no dio explicaciones. Entraron. «Por favor, siéntate», dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. Claudia se sentó con cautela. Observaba la oficina, no con asombro, sino con atención. Un gran mapa mundial estaba colgado detrás del escritorio. Había fotos familiares, trofeos empresariales y una cafetera de lujo.
No esperaba tener esta conversación hoy, dijo Andrés, inclinándose hacia ella. Pero tengo muchas preguntas. Claudia no respondió. Solo lo miró. Sin miedo, sin arrogancia. Con una paciencia nacida de años de ser ignorada. Andrés soltó una pequeña risa. Está bien, comencemos por el principio. Y así, en esa oficina de paredes de vidrio y muebles importados, Claudia comenzó a contar su historia. Andrés Rivera no era un hombre fácil de impresionar. En más de 2 décadas al frente de empresas internacionales, había visto hojas de vida brillantes, talentos egresados de universidades de prestigio, y jóvenes promesas con discursos impecables. Pero nunca había tenido una conversación como aquella. Claudia Morales, con su voz serena y mirada firme, no necesitaba adornos para impresionar. Bastaba con escucharla. Nací en San Nicolás, un pueblito pequeño a unas 5 horas de aquí, comenzó ella. Mi padre era mecánico, mi madre cuidaba enfermos. Teníamos poco, pero ellos siempre insistieron en algo, estudiar era la única forma de salir adelante. Andrés escuchaba con atención. No tomaba notas, ni interrumpía. Cuando terminé la secundaria, obtuve una beca completa en la Universidad Central del Norte. Me enamoré de los idiomas desde el primer semestre. Era como si cada lengua fuera una llave distinta para abrir el mundo. La forma en que lo decía no era poética, era verdadera. ¿Y terminaste la carrera?, preguntó él, casi sabiendo la respuesta. Sí, me gradué con honores. Incluso empecé una maestría en lingüística aplicada. Pero, hizo una pausa larga, mi madre enfermó. No había quien la cuidara. Dejé todo y volví a casa. Respiró hondo. 6 meses después, mi padre murió de un infarto. En cuestión de 1 año, pasé de planear un futuro brillante a sobrevivir día a día. Andrés bajó la mirada. No por incomodidad, sino por respeto. Tuve a mi hija sola. El padre desapareció antes de que naciera. Sin dinero, sin apoyo, hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho, buscar trabajo. Enumeró los empleos sin dramatismo: empacadora, cuidadora de ancianos, ayudante de cocina. Finalmente, una vecina le habló de un puesto nocturno de limpieza en Grupo Centria. Era perfecto para mí. Podía recoger a mi hija en la escuela, ayudarla con las tareas, y luego venir a trabajar. No era el sueño que había tenido, pero me permitía sostenernos. Y en silencio, seguía estudiando. Andrés la miró con asombro. ¿Cómo hiciste para seguir practicando idiomas? Pedía libros prestados, descargaba grabaciones, escuchaba estaciones de radio internacionales. Leía los periódicos en línea en 5 idiomas diferentes. Me obligaba a traducir sin ayuda. A veces solo para no olvidar que todavía sabía hacerlo. Hubo un silencio largo. Andrés se recostó en su silla. ¿Y nadie en la empresa sabía? Nunca preguntaron. Veían el uniforme y asumían. Esa última frase lo golpeó como un ladrillo. Andrés se frotó la frente, incómodo. Él mismo la había visto cientos de veces, y jamás se detuvo a pensar en quién era. No lo digo con rencor, agregó ella enseguida. La vida pasó. Yo hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Andrés la observó por un momento más. No tenía notas, ni títulos académicos en la pared. Pero frente a él, sentada con las manos sobre el regazo, estaba una mujer que hablaba 9 idiomas y que había sacrificado todo sin perder ni la dignidad ni el hambre de aprender. ¿Y has pensado en dedicarte a algo diferente?, preguntó él. Ella se encogió de hombros con una sonrisa triste. A veces. Pero es difícil soñar cuando tu renta vence el viernes. La frase se quedó flotando en la habitación. No era una queja. Era una verdad sencilla. Cruda. Real. Andrés abrió su libreta. Escribió algunas líneas. ¿Qué anotas?, preguntó Claudia con naturalidad. Ideas, respondió él, mirando el papel. Pero una en particular ya está tomando forma, y no es pequeña. No explicó más. Simplemente la acompañó de nuevo hasta el ascensor. Antes de que la puerta se cerrara, le dijo: Gracias por contarme tu historia. Ella bajó la vista con un leve asentimiento. Luego se fue. Tenía aún 3 pisos por limpiar antes de terminar su turno. Pero Andrés sabía que algo había cambiado. No solo para ella. Para él también. Durante el resto del día, Andrés Rivera no pudo quitarse a Claudia de la cabeza.
Mientras dirigía reuniones, revisaba presupuestos y respondía correos, algo seguía golpeando suavemente su conciencia, la conversación de esa mañana. Las palabras de Claudia. Su historia. Su calma. Su capacidad. El hecho de que llevaba más de una década trapeando pisos, mientras hablaba 9 idiomas con la fluidez de un traductor profesional. A las 3:45 de la tarde, sin pensarlo demasiado, Andrés dejó el piso ejecutivo y tomó el ascensor hasta el nivel de servicio. Allí abajo, el aire era más cálido. Las paredes estaban marcadas con rayones de carritos de limpieza y botas. Pasó junto a la sala de descanso del personal, saludó a algunos trabajadores que lo miraron con sorpresa y continuó su camino hasta un pequeño cuarto de suministros. A través de la puerta abierta, vio a Claudia reabasteciendo paños de microfibra en una estantería metálica. ¿Puedo molestarte un momento?, preguntó desde la entrada. Claudia se giró. Su rostro mostró sorpresa, pero no nerviosismo. ¿Vino hasta aquí?, preguntó, limpiándose las manos en su camisa. No podía dejar de pensar en nuestra conversación, dijo Andrés, con una sonrisa breve. Escucha, necesito un favor. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de favor? Hay una reunión arriba. El equipo de nuestra oficina en Sao Paulo llegó antes de lo previsto, y el traductor canceló a último momento. ¿Crees que podrías ayudarnos? Claudia dudó un instante. Luego asintió. ¿Portugués? Sí. Puedo hacerlo. 5 minutos después, entraban juntos en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños estaban sentados revisando sus teléfonos con expresión de incomodidad. La sala estaba en silencio, el ambiente, tenso. Claudia avanzó con paso tranquilo, saludó con una leve inclinación de cabeza y empezó a hablarles en un portugués suave, elegante, sin titubeos. En segundos, los rostros de los visitantes cambiaron. Las cejas se relajaron, los hombros se bajaron, las miradas se enfocaron. No era solo el idioma. Era la forma. Claudia no traducía simplemente. Ella conectaba. Adaptaba los tonos, transmitía las intenciones, facilitaba la conversación con una naturalidad que hacía que todo fluyera. Andrés la observaba, impresionado. Sabía que muchos traductores profesionales no tenían esa sensibilidad humana. Esa capacidad de leer a las personas, no solo sus palabras. En un momento, uno de los ejecutivos brasileños soltó una broma. Claudia respondió con otra, y todos estallaron en carcajadas. Andrés no entendió lo que dijeron, pero comprendió perfectamente lo que pasaba. Cuando la reunión terminó, Claudia les agradeció en su idioma, les deseó un buen día y salió de la sala. En el pasillo, volvió a tomar el ascensor para regresar a su trabajo. En el silencio de ese descenso, solo se escuchaba el zumbido del ascensor. Claudia miró al frente. Andrés también. No hice nada especial, dijo ella finalmente, como quitándole importancia a lo que acababa de ocurrir. Andrés pensó en responder, pero se quedó callado. Sabía que ella no lo decía por falsa humildad. Lo decía porque no estaba acostumbrada a que su valor fuera visto. Una vez que te das cuenta de eso, continuó Claudia sin mirarlo, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Al llegar al subnivel, ella se despidió y volvió a marcar su tarjeta. Aún le faltaban 2 pisos por limpiar antes de que acabara su turno. Andrés se quedó parado un momento en el vestíbulo del piso ejecutivo, viendo cerrar las puertas del ascensor. Esa pregunta lo acompañaría el resto del día. A la mañana siguiente, Claudia Morales llegó como siempre, minutos antes del amanecer. Terminaba de limpiar el vestíbulo cuando sintió un leve toque en el hombro. Era Ron, su supervisor. Tenía una expresión extraña, mezcla de confusión y algo que casi parecía respeto. Claudia, el señor Rivera pidió verte otra vez. ¿Hice algo mal?, preguntó, frunciendo el ceño. Ron negó con la cabeza. No. Solo me dijo que te enviara arriba. Arriba. Esa palabra, en ese contexto, no significaba un piso. Significaba algo más. Claudia se limpió las manos, se alisó el uniforme sin darse cuenta, y tomó el ascensor hasta el nivel ejecutivo. Esta vez, no se sentía una intrusa, pero sí caminaba con cautela, como quien no termina de confiar en un cambio repentino. Cuando llegó, Andrés Rivera la esperaba en su oficina con una taza de café en la mano. Buenos días, Claudia. Gracias por venir. Ella asintió y entró. He estado pensando, dijo él, mientras dejaba su taza sobre el portavasos. Sobre ti. Sobre lo que representas.
Sobre el desperdicio de talento que todos aquí, incluido yo, hemos ignorado. Ella no respondió. Había escuchado promesas antes. Palabras bonitas. Pero pocas acciones. Quiero crear una nueva posición en la empresa. Una que no existe todavía. Algo que esta organización necesita mucho más de lo que imagina: sensibilidad, experiencia y capacidad de conectar con el mundo. Claudia levantó una ceja, sin responder aún. No tengo un título universitario completo, dijo. Andrés sonrió levemente. Tienes algo mejor: experiencia vivida. Habilidad. Y hablas 9 idiomas. ¿De verdad crees que me importa un pedazo de papel? Ella cambió ligeramente de postura, incómoda. ¿Por qué yo? Porque te vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana. Porque estoy cansado de pasar por al lado de gente como tú, invisible, haciendo maravillas sin que nadie lo note. Por un instante, Claudia no supo qué decir. ¿Y mi puesto actual? ¿Quién me reemplaza? Encontraremos a alguien, respondió Andrés con honestidad. Pero no se trata de reemplazarte. Nadie puede hacerlo. Hubo un silencio largo. Ella miró sus propias manos, con las uñas limpias y los dedos ligeramente agrietados por años de productos de limpieza. ¿Estás seguro de que esto no es una especie de favor?, preguntó en voz baja. Andrés negó con la cabeza. Esto es un reconocimiento atrasado. Ella respiró profundo. Sus ojos brillaron por un segundo, pero parpadeó con fuerza antes de que una lágrima escapara. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Lo que pasó después fue más rápido de lo que ella imaginaba. En cuestión de días, el correo interno de la empresa anunció la creación del cargo de coordinadora de enlace multicultural, un puesto nuevo bajo el área de asuntos internacionales. El mensaje estaba firmado por Andrés Rivera y dejaba claro que Claudia Morales era la mejor persona para el puesto. No hablaba de oportunidad. Hablaba de mérito. Algunos celebraron. Otros cuchichearon. Algunos dijeron, ya era hora. Otros susurraron entre dientes que era injusto. En la sala del personal, 2 asistentes de marketing comían sus ensaladas hablando en voz baja. Tengo una maestría en negocios internacionales, decía una. ¿Y la señora de la limpieza consigue oficina propia? Solo digo, agregó la otra, que a mí nadie me vio así. Pero Claudia no escuchó esos comentarios. Estaba demasiado ocupada adaptándose a su nueva realidad. Su oficina estaba en el piso 12. Era sencilla: un escritorio de madera clara, una silla cómoda, una planta junto a la ventana, y una computadora aún sin configurar. Para ella, parecía otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó su proceso de incorporación, le ofrecieron desechar su antiguo uniforme. ¿Puedo conservarlo?, preguntó. ¿Para qué? Para recordarme de dónde vengo. Esa tarde, tuvo su primera reunión con Víctor Duarte, jefe de operaciones internacionales. Entró sin saludarla, sin darle la mano. Llevaba un portapapeles y el ceño fruncido. Te daré un resumen de nuestras operaciones en curso, dijo, sin mirarla a los ojos. Pero quiero dejar claro que este es un trabajo serio. No estamos aquí para improvisaciones. Perfecto, respondió Claudia con calma. Eso es justo lo que vine a evitar. Víctor la miró de reojo, sorprendido por su firmeza. Más tarde, cuando Andrés pasó por su oficina para saber cómo había ido el primer día, ella se recostó en la silla y respondió. He tenido peores. Él sonrió. Víctor te dio problemas, ¿verdad? No me asusta. Me lo imaginé. Claudia hizo una pausa. Luego preguntó algo que tenía en la garganta desde hacía horas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Pudo haberme dado un bono y seguir con su vida. Andrés se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi en ti. Ella alzó una ceja. ¿Usted fue conserje? No. Pero sé lo que es que nadie te vea por lo que realmente eres. Y estoy cansado de esa cultura. ¿Se acostumbrarán o no? De cualquier forma, seguimos adelante. Claudia no respondió. No con palabras. Solo asintió en silencio. Sabía que el camino, los primeros días en su nuevo cargo fueron una mezcla extraña de observación y resistencia. Claudia Morales llegaba temprano, como siempre, pero ya no empujaba un carrito de limpieza. En lugar de eso, revisaba correos, analizaba contratos internacionales, y asistía a reuniones donde las miradas no siempre eran cordiales. No todos estaban contentos con su ascenso. Algunos la evitaban.
Otros murmuraban detrás de puertas cerradas. Incluso recibió comentarios pasivo-agresivos como, qué bueno que ahora se valore más la diversidad, aunque no todos tengamos los mismos atajos. Pero Claudia no confrontaba. No necesitaba defender su lugar. Su trabajo hablaba por ella. En su primera intervención oficial, fue asignada a una reunión con una delegación de Marruecos. El proyecto llevaba meses estancado por problemas de comunicación cultural. Nadie lograba avanzar en los detalles del acuerdo. La sala estaba llena cuando Claudia entró. Llevaba un blazer beige sencillo y el cabello recogido en un moño elegante. Saludó con respeto, y comenzó a hablar en árabe marroquí fluido. El ambiente cambió de inmediato. La tensión que flotaba en el aire se disipó. Los delegados se enderezaron en sus sillas. Algunos sonrieron. Y cuando uno de ellos se llevó una mano al pecho como gesto de agradecimiento, Claudia le devolvió la señal con una leve inclinación de cabeza. Había ocurrido algo que no figuraba en los manuales de negocios, conexión real. Cuando la reunión terminó, uno de los representantes extranjeros se acercó y, sin necesidad de traducción, le dijo suavemente: «Gracias por vernos». Esas palabras, simples pero profundas, le quedaron grabadas. Esa misma tarde, cuando volvió a su oficina, encontró una nota escrita a mano pegada en su puerta. Solo decía 3 palabras. «Te vemos». No tenía firma. No tenía explicación. Pero significaba el mundo. Con el paso de los días, algo curioso empezó a pasar. Personas de distintas áreas comenzaron a acudir a Claudia, no solo por traducción, sino por consejo. Internos nerviosos antes de presentaciones importantes. Jefes de área con dudas culturales. Empleados nuevos buscando orientación. Ella los recibía a todos con la misma disposición que antes ofrecía una escoba, sin pretensión, con eficacia. Un día, mientras caminaba por el pasillo, un joven se le acercó con evidente nerviosismo. «¿Tiene un momento?», preguntó. «Claro», respondió ella, deteniéndose. «Mi mamá es camarera en un hotel. Habla 5 idiomas. Nunca me había atrevido a contarlo, hasta que supe de usted». Claudia lo miró con ternura. Le tocó el brazo suavemente. «Nunca te avergüences de quien lucha con dignidad». Más tarde, en una reunión con el área de talento humano, Andrés Rivera presentó una nueva iniciativa. «Queremos lanzar un programa piloto para identificar talento oculto dentro de la empresa», anunció. «Personas en cargos operativos que quizás tienen habilidades que hemos pasado por alto». Todas las miradas fueron hacia Claudia. «Claudia ya ha comenzado a mapear algunos perfiles», dijo Andrés. «Porque si ella pasó más de 10 años sin ser vista, imaginen cuántos más están esperando que alguien los note». Ella asintió desde su lugar. Tenía una carpeta en las manos. Ya había entrevistado a 3 trabajadores de mantenimiento, una cocinera y un vigilante nocturno que hablaba inglés y que, en su país natal, fue docente universitario. Ese día, al salir del edificio, Claudia se detuvo un momento frente al reflejo de la fachada de vidrio. Ya no se veía a sí misma empujando el carrito. Pero no había olvidado cómo se sentía cargarlo cada noche. Y eso era precisamente lo que la hacía indispensable. El programa piloto liderado por Claudia Morales tomó fuerza más rápido de lo que nadie esperaba. En pocas semanas, se identificaron perfiles sorprendentes entre personal de limpieza, seguridad y cocina. Había profesores, diseñadores autodidactas, músicos, incluso un electricista que estaba desarrollando una app de ahorro energético en su tiempo libre. Grupo Centria, una empresa que antes se jactaba de ser global, estaba empezando a verse a sí misma por dentro con nuevos ojos. Y eso no era casualidad. Era el efecto Claudia. Andrés Rivera lo sabía. Una tarde, mientras caminaban juntos por el pasillo principal, Claudia le preguntó: ¿De verdad cree que esto va a durar? ¿Que no será solo una moda? Va a durar porque tú lo estás sembrando con hechos, respondió él. No con discursos. Claudia no respondió. Solo sonrió. Ese mismo día, fue invitada a una conferencia interna de liderazgo. Su intervención cerraba el evento. Subió al escenario con paso firme. No llevaba un blazer caro ni hablaba con tono de marketing. Solo era ella. Durante años entré por la puerta de servicio de este edificio. Casi siempre de noche. Mi trabajo era limpiar. Pero nunca dejé de estudiar, de leer, de hablar conmigo misma en idiomas distintos, aunque nadie más me escuchara. Respiró hondo. No digo esto para generar lástima.
Lo digo porque sé que hay muchas personas como yo en este edificio. Gente que no encaja en un perfil de LinkedIn, pero que tiene historias, talentos, saberes. Solo necesitan que alguien mire 2 veces. La sala estaba en completo silencio. La próxima vez que pases junto a alguien con un uniforme distinto al tuyo, pregúntate si estás viendo todo lo que hay por ver. Al terminar, recibió una ovación de pie. Pero lo que más la conmovió fue un joven que se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi mamá trabaja en limpieza. Y habla 5 idiomas. Siempre me avergoncé de contarlo. Pero hoy, me siento orgulloso. Claudia lo abrazó brevemente. Nunca te avergüences de quien te enseñó a luchar. Días después, encontró un sobre sellado en su escritorio. No tenía remitente. Solo su nombre escrito con letra firme. Dentro había una tarjeta con una sola frase. La inteligencia no necesita permiso. La pegó en la pared junto al mapa que usaba para marcar los países donde había ayudado a cerrar negociaciones. Desde su oficina en el piso 12, cada vez que recibía a alguien del área operativa con una historia que contar, ofrecía no solo café, sino escucha. El proyecto creció. Se formalizó. Se replicó en otras sucursales. Y Claudia, con el tiempo, fue ascendida a directora de Diversidad e Integración Global. Un cargo que no existía antes. Pero que ahora nadie podía imaginar que faltara. Una noche, ya fuera del horario laboral, Claudia volvió a pasar por los pisos donde antes limpiaba. Entró al baño del nivel 3. Se miró al espejo. Era el mismo rostro. Las mismas manos. Pero algo era diferente. Sacó de su bolso un pequeño paquete. Dentro estaba su antiguo uniforme, cuidadosamente doblado. Lo sostuvo unos segundos. Luego lo guardó de nuevo. No para usarlo. Solo para recordarse que la brillantez puede caminar con zapatos gastados y sostener un trapeador, si nadie se detiene a mirar. Y entonces, en la más profunda intimidad de ese baño silencioso, susurró en voz baja, como si lo dijera a todas las que vinieron antes de ella. Ahora me ven.